Buenas noches, qué gusto contar con todos ustedes en esta, la primera transmisión del programa de diálogo, debate y tertulia del Partido Comunista Ecuatoriano, en donde debatiremos los temas de coyuntura sobre la mesa. El tema del día de hoy es el diálogo, herramienta para liberar tensión política o retroceso visible en el proceso de Lenín Moreno. Para tratar el tema del día de hoy están con nosotros Carlos Andrade, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Hola, muy buenas noches, un gusto estar acá. Y David Chávez, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y director de la carrera de Sociología de la Escuela de Sociología de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. David, qué gusto. Un gusto estar acá, igualmente, gracias por la invitación. Noche a noche estarán con ustedes Alejo y Gaby. Gaby. Bueno, dado que el tema de hoy es el diálogo, es importante recordar que durante el periodo de campaña el presidente Lenín Moreno ofreció dar paso a un gran diálogo nacional en el que se extendió a varios sectores, inclusive representantes de la derecha y representantes de los sectores económicos y financieros. Ante esto, la postura del Partido Comunista ha sido: la construcción del diálogo debe tener como condición fundamental la progresión de los derechos constitucionales y la consolidación de los avances de estos 10 años de Revolución Ciudadana. ¿Alejo? Muy bien, entonces, en esta lógica vamos a empezar con el debate. Les recordamos a los invitados que tienen de 5 a 6 minutos por intervención. La primera pregunta tiene que ver con cómo vemos al diálogo, cómo caracterizamos al diálogo, le damos una radiografía de esta realidad nacional, de esta realidad compleja en la que estamos viviendo, de estos retrocesos, de estos tira y afloja. ¿Cómo ustedes caracterizan el diálogo? ¿De qué manera podemos construir organización o fomentar el proceso con el diálogo? Carlos. Bueno, la postura del partido ya ha sido puesta sobre el tapete en este sentido. Nosotros como comunistas obviamente nunca estamos en desacuerdo con generar procesos de diálogo, de entendimiento entre las diferentes facciones que construyen la nación. O sea, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando el diálogo viene a ser, en este contexto, ¿no es cierto?, una herramienta que puede generar retrocesos frente a los derechos sociales, económicos y culturales que el pueblo ha ganado en la década pasada. Ahora, todavía no tenemos los resultados de esos diálogos y eso es un primer elemento que tiene que estar esclarecido. ¿Por qué? Porque hay toda una agenda que se ha desplegado en los 100 primeros días y esa agenda, obviamente de diálogo, tiene unos acuerdos y esos acuerdos deberán ser implementados en el siguiente trimestre o en el siguiente periodo que tenemos de coyuntura, que además viene con una fuerte discusión o una discusión que es medular para el desarrollo económico del país, que es justamente el tema del presupuesto general del Estado 2018, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar discutiendo, por un lado, el cumplimiento de los acuerdos del diálogo y por el otro lado, lo que significa el discutir, el entender, el socialmente apropiarse de esta agenda económica que nos viene y que además hay algunas voces dentro de la Alianza País que han planteado que se puede venir un paquetazo. Entonces eso nos tiene mucho a la expectativa, pero además el diálogo se ha desarrollado en dos esferas que tienen que ser entendidas. La una es el diálogo justamente con la oposición, yo no diría solamente con la derecha, porque también, o sea, han habido diálogos, por ejemplo, con la CONAI, etcétera, etcétera. Entonces es el diálogo con la oposición y con el FUT. Y estos diálogos han sido directamente con el presidente de la República, ¿no es cierto? Y hay otra esfera de diálogos que han sido con movimientos y organizaciones sociales y políticas también, que han estado mucho más apegadas a la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años, que fue realizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Entonces ahí tenemos que ver cómo se van a concluir o cómo se van a construir, ¿no?, estos acuerdos en el siguiente periodo al respecto de la presidencia de la República, de los acuerdos que se llegaron con la oposición y los acuerdos que se llegaron con la gente que es más allegada al proceso de la revolución. Creo yo que habrá que defender ahí una postura. Construir en pos de la unidad no quiere decir necesariamente dialogar y ceder derechos a la oposición. Por supuesto, lo que pasa es que finalmente nosotros tenemos un marco constitucional y si ese diálogo, ¿no es cierto?, genera ahí algunos choques al respecto de la Constitución, ni modo, o sea, eso no son diálogos reales, eso no serán posturas que por lo menos a nuestro entender deberían ser cumplidas si se quiere. De hecho, desde un inicio
hay algunos temas que se debieron haber dicho, no, ¿sabes qué? La Constitución no te permite hacer esto o no te permite hacer esto. Y ese es el marco general en donde se debieron desarrollar los diálogos. Ahora esos diálogos han sido puerta cerrada, nosotros no tenemos el acceso a la información, no sabemos qué habrán dialogado. En ese sentido, lo único que tenemos son temas como, por ejemplo, el Consejo Consultivo Tributario, que sacaron esos 13 puntos y de los cuales muchos de esos nosotros no estamos de acuerdo. Una cosa es, por ejemplo, plantearse el tema de, el anticipo al impuesto a la renta, ¿no? Que no es otro impuesto, sino que es un mecanismo de cobro de un impuesto anticipado, que además afecta a las MIPYMES, ¿no? Mucho más que afecta a las grandes, porque las MIPYMES obviamente todo el tiempo tienen que seguir reinvirtiendo su ganancia para seguir produciendo, mientras las grandes tienen líneas de crédito y pueden hacer esos pagos. Entonces es positivo que se revea eso. Pero hay otros elementos que son muy complicados, como por ejemplo derechos laborales, que nosotros de ninguna manera vamos a estar de acuerdo que se retroceda con derechos laborales. O por ejemplo el tema del dinero electrónico, ¿no? Como lo planteó el Banco del Pichincha, o bueno, el gremio de los banqueros, pero que fue en la voz del señor Acosta, que plantearon que iba a ser de manejo privativo de la banca privada. Nosotros en eso estamos en desacuerdo, porque no puede, ¿no es cierto?, perderse o no puede privatizarse la moneda electrónica, porque debe ser pública, porque es un mecanismo de fomento, es una herramienta de política monetaria, le podríamos entender, ¿no es cierto?, al respecto del manejo del dólar. Entonces ahí nosotros tenemos algunos elementos complicados. Exactamente. Ahora, David, frente a este escenario, la misma pregunta: ¿en base a qué podemos construir? Tenemos la cesión del dinero electrónico a los banqueros, tenemos por un lado el diálogo con organizaciones sociales, tenemos por otro lado el diálogo con oposición, tenemos el diálogo con sectores aliados del gobierno. ¿Cómo construimos con toda esta pluralidad que muchas veces se malentiende? Porque la pluralidad no es que entre todos, ¿no? Hay gente que definitivamente no debería entrar en el gobierno y hay gente que sí debería seguir en el proceso. ¿Cómo se entiende el diálogo a partir de esta posición de pluralidad tal vez malentendida? Yo voy a decir de entrada, ya que estamos en confianza, digamos, voy a decir de entrada de que a mí el diálogo no me gusta. Yo creo que debo ser de los pocos ecuatorianos que estén en contra del diálogo, por una razón sencilla. En política, una idea que no se plantea como un problema de poder es tramposa y es peligrosa, por principio. O sea, todas esas ideas, conceptos, reflexiones que se plantean como una cuestión de consensos, de acuerdos entre iguales, como si el mundo real fuese así, son tramposas porque están encubriendo precisamente las relaciones de poder que ahí existen. Entonces uno debería tener en claro eso. Uno puede decir, la política puede ser entendida de dos maneras, ¿no? Como política del consenso o como política del conflicto. Pero el consenso tiende a encubrir el conflicto, es así como funciona esto, y el conflicto trata de echar abajo el consenso que en realidad está ocultando las relaciones de poder. ¿Por qué no relaciona esto? Porque, digamos, es sencillo pensar entonces que cuando un proceso político es conservador, es decir, trata de mantener las relaciones de poder existentes sin tocarlas mayormente, va a apostar por la política del consenso. Ahora, para mantener el una pregunta: ¿el proceso político de Rafael Correa no lo podemos calificar también como conservador? Sin embargo, visibilizó obviamente las contradicciones que mencionas. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cómo caracterizas? Es que ahí es, digamos, ese es mi punto, precisamente. O sea, sin decir que Correa hizo la revolución socialista, mucho menos. Creo que es importante. Pero nosotros estamos claros de que eso está muy lejos de ser así. Pero noten que la derecha, la reacción virulenta que la derecha tiene contra Correa, radica precisamente en que Correa, creo que su logro político fue precisamente destapar ciertos conflictos clave de la sociedad ecuatoriana. Y entonces eso, pero además era solo destaparlos y de ahí decir, bueno, más o menos arreglemos un poco las cosas, no era transformemos todo radicalmente. Pero eso ya generó una reacción violenta de los que ahora defienden el diálogo y el consenso. Entonces me parece que, claro, ahí es donde uno ve una diferencia muy radical entre el modo de gestionar el proyecto de Casa País, que sabemos que es un proyecto reformista, moderado, todo lo que sabemos, entre la gestión que hacía Rafael Correa y la que está haciendo, es decir, su apuesta por el diálogo no es inocente, ese es mi punto. O sea, en política no hay autoayuda, en política no hay autoayuda cuántica, ese es mi punto. O sea, en política hay toma de posición a favor de uno u otro lado en una relación de poder. Me parece que el solo planteamiento del diálogo, porque digamos ahí también hay que separar aguas, o sea, en el proceso de campaña y antes, cuando Lenín Moreno ya daba muestras de una línea distinta,
Creo que la mayoría del campo más progresista en el Ecuador y de las fuerzas progresistas entendía que se trataba de un diálogo al interior de las fuerzas progresistas, que quizá Correa fue renuente a eso, por ejemplo, a ampliar alianzas, a generar procesos más amplios de inclusión de organizaciones para apuntalar la dinámica progresista del proyecto. Creo que eso es lo que se leyó. Estoy seguro que ni la derecha, como lo hizo evidente Antonio Acosta cuando se reunió y le dice lo que le dice, ni la derecha pensó que a los primeros a los que iba a llamar a sentar a dialogar era a ellos, o sea, a la banca de la derecha. Y al último, con el FUT se reunió recién ayer, o sea, es decir, 3 meses después. Entonces me parece que esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Yo creo que hay un cambio radical y yo señalaría un segundo elemento, muy brevemente, que además supone un retroceso en términos de la gestión de la política en el Ecuador. Que es peligroso porque el Ecuador ha funcionado así, es peligroso y yo con eso. Eso es peligroso para las fuerzas de izquierda, además. Que es la lógica de negociación permanente que el viejo Estado prebendario ecuatoriano, que las élites instauraron en el manejo prebendario del Estado, atávicamente. O sea, desde la gloriosa al menos. Las élites sabían, por sus propias debilidades, por esta imposibilidad que tenían siempre de ponerse de acuerdo entre ellas, entendieron que negociar y empezar a repartir a todo el mundo era el modo de gestionar la política. Pero claro, eso es profundamente antidemocrático porque ahí el que empuja más, el que puya más y el que tiene más poder es el que al final se lleva el pedazo más grande de eso que se reparte. Claro. Un ejemplo muy concreto de esto: a la banca le entregan el dinero electrónico y efectivamente, como bien decía Carlos, que más le habrán entregado porque hay poca transparencia en los acuerdos. A la CONAIE le dan una casita. Y si quieren educación intercultural bilingüe, le van a dar también. ¿Qué significa eso frente a la entrega del dinero electrónico a la banca? Ahí es donde el diálogo deja de ser tan inocente y te deja ver que el que más poder tiene va a tener mayor capacidad de negociación, y aunque al resto de gente le den algo, es algo marginal y es un espacio marginal de poder y hay que ser muy cuidadosos. Claro, entonces, David. Excelentes intervenciones, es un tema bastante polémico, sin embargo, los dos tienen sus posiciones bien claras. También recordamos a los que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas para que sean contestadas por nuestros invitados. Bueno, damos paso a la siguiente ronda de preguntas, la cual es el relacionamiento con la base social. ¿Cómo profundizar el diálogo hacia los sectores sociales y bases populares? ¿Qué poder van a llegar las organizaciones sociales a conversar? ¿Desde dónde? No hay movilización, no hay organizaciones fuertes, no hay un desarrollo. O sea, estos 10 años, lastimosamente, una de las grandes falencias ha sido el poco impulso a lo que nosotros conocíamos en términos generales como poder popular. Entonces, en ese sentido, si es que nosotros nos vamos a sentar como organizaciones populares a dialogar, ¿con qué fuerza vamos a sostener esos espacios? ¿Con qué fuerza vamos a sostener esos acuerdos? ¿Con qué fuerza vamos a desarrollarlos? ¿No es cierto? Y está como claramente establecido que el diálogo tiene un plazo perentorio, que ya lo sobrepasamos, de hecho, porque era el 20 de agosto. Y después, o sea, y en la lógica andina, ¿no es cierto?, nos plantean, después del diálogo viene la minga. O sea, y eso es así, porque, por ejemplo, cuando vos estás en la lógica de la minga, vos me estás preguntando, dialoguemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Será de que construimos este muro? ¿Será que pintamos de este color? No. Todo ya se decidió. Uno solamente va a actuar y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República ya ha dicho que ahora vamos a la minga, no sé si le pondrán la gran minga nacional, como el otro fue el gran diálogo nacional. Los nombres simplemente son eufemismos justamente que un poco que quieren ocultar unas tensiones que existen ahí y que han existido durante estos 10 últimos años y que ahora ya se hacen absolutamente claras. Entonces, en ese sentido, las organizaciones sociales ya han hablado. Y es lo que les decía, había como estas dos esferas de diálogos, ¿no? La una que es el diálogo con el presidente directamente, que son los sectores de oposición, y el otro diálogo que es con la Secretaría de la Política, entonces, y con otros ministerios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el MAGAP, o ahora MAG, ¿no?, hablaban los temas agrícolas, que en el nuevo Ministerio de Acuacultura y Pesca hablaban los temas de los compañeros y compañeras pescadores, transportes y así. Con eso, las metodologías desempleadas, más lo que hacía la Secretaría de la Política. Entonces ahí un poco eso también es un espacio que ya se quemó, que ya se lo realizó, y ahora lo que se necesitaría saber justamente es cómo es que van a cumplir eso. Y aquí hay un antecedente que es complicado y se debe entender, ¿no es cierto? Porque nosotros también, y relacionado justo con el tema de la movilización,
movilización. El Rafael, una de las leyes fundamentales a nuestra visión que trató de impulsar y que falló en cierto sentido, justo fue la de herencias y plusvalía. Y cuando fue la de herencias y plusvalía, los medios de comunicación finalmente sacaron totalmente las garras con las élites, con la burguesía, y lo que hicieron, ¿no es cierto?, es jugar con este tema de la hegemonía y de la cabeza de las gentes, ¿no? Entonces empezaron a dar estos mensajes y empezaron a hacerte pensar y venderte la idea de que si es que pasaba la ley te iban a quitar el chanchito, la vaquita, la casita, el carrito, etcétera, etcétera, sin ningún argumento mucho más profundo que simplemente el miedo, el terror, o sea, es un tema de shock, ¿no es cierto? Entonces, después de que te meten todo ese miedo, después de que te meten todo ese terror, la gente sale a las calles, se manifiestan en contra y se entra en un proceso de diálogo que en ese tiempo lo manejó Semplades. La pregunta es, y de eso, que fue un diálogo casa adentro, ese sí fue un diálogo casa adentro, porque fue con todas las organizaciones que estaban ahí, que conformaban de cierta manera la Revolución Ciudadana. ¿Y qué es lo que pasó? No pasó nada. Más bien, se quemaron los actores políticos que estaban manejando eso. Y de ahí salen esos actores políticos de los distintos ministerios, ¿no es cierto? Porque el mismo Estado mostró una incapacidad para poder cumplir esos acuerdos. ¿Por qué? Porque muchas de las peticiones que ya sobrepasan el tema de la Constitución del 2008 y que se construyen ya como una serie de visiones, peticiones y pedidos que las organizaciones hacen, son pedidos que vienen, o sea, relegados casi 500 años, pues, o sea, ¿cómo vas a solventar el tema de tierras así nomás porque dices que lo vas a hacer? Eso no es fácil. ¿Vas a expandir la frontera agrícola hacia la Amazonía? No puedes. ¿Qué vas a hacer? Ahí se necesita justamente otro tipo de correlación de fuerzas en donde les digas a los señores latifundistas, bueno, qué pena, pues, o sea, el campesino también se merece tierra y sus 1000 hectáreas no nos están ayudando para el desarrollo nacional, entonces le vamos a expropiar tanto, le vamos a pagar su justo precio, sí, pero le vamos a dar a los campesinos eso. Pero eso no hay la capacidad de solventar esos temas. Tampoco tenemos el dinero. Estamos, o sea, en un momento complicado en términos financieros, entonces no podemos llegar hacia esos espacios. Entonces ese diálogo político que ya se lo cubrió, ¿no es cierto?, más bien para mí tiene un problema fundamental, que es que puede generar unos escenarios de molestia, incluso de beligerancia respecto del gobierno. ¿Por qué? Porque no van a ser fácilmente tratables en el marco de la política pública actual, y además como se está enfilando y los cuadros ministeriales que se están perfilando y que se están posicionando, ¿no es cierto? Entonces es un tema complicado que yo por el momento no le veo salida, sino más bien, o sea, no le veo salida en términos del diálogo, sino en términos del conflicto. David. A ver, sí, o sea, a mí me parece que quizá hay que señalar que el fenómeno político más importante de los últimos años ha sido el fortalecimiento de la derecha en el Ecuador. Yo coincido con Carlos, el momento de lo de la ley de herencia y plusvalía fue el punto de inflexión de eso. Uno podría decir que ahí es donde se condensa el conflicto, y ese es un momento clave en lo que yo creo que ya hay que empezar a asumirlo de esa manera, en lo que es la derrota de las fuerzas progresistas en el Ecuador en estos últimos años. La derrota de las izquierdas. Y creo que ahí es importante tener en cuenta que más allá de sacarnos los ojos entre los distintos sectores de la izquierda, hay que aceptar la derrota y hay que aceptar una cosa que es muy triste, o sea, que además es histórico, las izquierdas en Ecuador, es esta tendencia permanente a hacer cola de león con la derecha. Estos límites que tenemos, que lo hemos visto, ¿no? Digo, hay sectores de izquierda al interior del país ahora que sin desparpajo y con toda obscenidad están justificando lo que está ocurriendo, que no son críticos, digamos, que no es la posición de ustedes, por ejemplo, que es tener cierta distancia y señalamientos críticos permanentes, pero hay otra gente de las izquierdas que viene de la vieja militancia y no sé qué, que está ahí aplaudiendo y justificando lo que se está haciendo. Lo mismo que cuestionábamos de que es lo que hizo la izquierda afuera, digamos, ¿no? La izquierda de fuera, la izquierda opositora, que lo que decidió como estrategia política fue todo lo que sea, todo lo que ayude a destruir a Correa y a la Revolución Ciudadana está bien. Enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, y se sumaron a la estrategia de la derecha también, se sumaron a la estrategia de esta recomposición de un sentido común liberal. Y me parece que un punto de partida clave ahí es ya empezar a aceptar que sí, se intentó, fue un proceso interesante, un poco ahí viendo qué se podía construir en medio de la Revolución Ciudadana, pero de este lado ya sin miramientos, ya ahí no importa el color, ni de dónde venía, ni si uno estaba de un lado, si correísta, anticorreísta,
esto significa la derrota de las izquierdas. Para mí, digamos, siendo lo de la ley de herencia es el punto de inflexión, pero creo que esto ya dio ciertos avisos antes, ¿no? La elección seccional del 2014 fue un aviso claro. La derecha ganó muchísimo terreno en la elección del 2014. Entonces, eso ya debía haber despertado las alarmas para saber que todas las fuerzas de izquierda de la sociedad ecuatoriana tenían que cambiar de estrategia. O sea, Alianza del País, los partidos de izquierda alineados con el proyecto de la Revolución Ciudadana, los opositores, todos debían haber hecho un ejercicio de reflexión para saber que la deriva era esa. O sea, la deriva era, de ahí en adelante, la derecha se iba a ir fortaleciendo. Y yo señalaría ahí, creo que no se ha discutido mucho, porque es importante tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son las causas de eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa derrota? ¿Qué es lo que explica esa derrota? ¿Qué sucedió? Claro, y digo, además entendiendo que lo que está haciendo Lenín Moreno es un poco esto de yo no me voy a complicar la vida y yo sigo ya la dinámica política y de la correlación de fuerzas que me lleva hacia la derecha. O sea, ya es lo que está haciendo, se está acomodando con eso. Yo diría que quizá hay más elementos a tener en cuenta, pero me parece que hay dos elementos claves. O sea, primero es la incapacidad de enfrentar a la derecha en el plano económico. La derecha sigue teniendo mucho control de la economía ecuatoriana, o sea, las grandes empresas, por supuesto, etcétera, muchísimo control. O sea, y acumuló mucho en los últimos 10 años. Acumuló muchísimo, y hay un factor que es muy importante. Si uno revisa las cifras del Censo Nacional Económico, uno se va a dar cuenta fácilmente que hay una concentración absoluta de la economía ecuatoriana. Es decir, los estuve revisando recientemente, el 10% de las empresas, que son las empresas más grandes de todas las empresas del país, concentra el 95% de las ventas. O sea, eso nos habla de que es una economía tremendamente concentrada. Y es algo más dramático, porque de ese 10% chiquito, de los grupos monopólicos, el 10% de ese 10% controla, dentro de las ventas de ese grupo, controla el 90%. Es decir, estamos hablando de un grupo minúsculo de empresas enormes que controlan toda la economía. Frente a eso hay otro dato interesante. Desde el 2011 uno ve que hay un descenso de la inversión, bueno, ahí es más difícil saber qué grupos son, pero hay un descenso de la inversión de capitales privados nacionales, y se nota que están, suponer que están sacando. Entonces, vulnerar la economía desde ahí es quizá una de las explicaciones por qué entramos en recesión también, más allá de la crisis económica mundial y todo. ¿Hay una estrategia de las izquierdas para poder contener ese proceso? Me parece que nunca lo pensamos suficientemente, digamos, creo que ese es el problema. Y lo otro, que es otro factor clave, en el que también, a pesar de que hubo un momento de ofensiva estratégica, digamos, creo que luego se lo perdió, que fue aquello de la disputa mediática, que es clave. O sea, si los procesos progresistas en América Latina han mostrado algo, es que cualquier proceso de transformación tiene que plantearse la lucha ideológica en el campo mediático. Es ahí donde se está construyendo la política. Es el lugar de la política. O sea, ya el parlamento, inclusive la casa, está perdiendo dimensión. O sea, la calle, la movilización de la calle está muy subordinada a lo que ocurre en el espacio mediático, en el espacio de redes sociales, por ejemplo. Entonces me parece que ahí también, más allá de que hubo momentos interesantes, sobre todo al lado de la estrategia que Alianza País tuvo para la confrontación con los medios privados y con los grandes medios privados, me parece que en algún momento eso se perdió y los medios privados lograron revertir el proceso, y es indudable que ellos han jugado un papel fundamental en recomponer la legitimidad de la derecha en la sociedad. Claro, ahí apuntando lo que tú decías y de paso haciendo una cuña para nuestro siguiente programa que no se lo pueden perder, vamos a estar tratando el tema precisamente de la entrega de medios públicos a sectores de oposición. Entonces, te decía David, lo que tú me planteas como el argumento de la derrota de las izquierdas me suena un poco a Fukuyama, ¿no? La caída del muro se acabó, entonces ahora la derrota de las izquierdas. Sí. En esa lógica yo más bien podría apuntar o tener una posible causa que tal vez podríamos discutirla, de hecho la vamos a discutir en este mismo programa, la burocratización de los sectores sociales que se dio por parte de los 10 años de Revolución Ciudadana. Digo, Correa decía que le dejaba la mesa servida a Lenin, puede ser que sí le haya dejado la mesa servida, al burocratizar y al desarmar organizaciones sociales a partir de, bueno, meterlas en la lógica de la burocracia, de la institucionalidad. Se institucionalizó tal vez, de alguna manera, las organizaciones sociales, se institucionalizó el movimiento social, el movimiento popular, y esto tal vez sí favoreció a que se deje la mesa servida para los diálogos con los sectores de derecha y que no haya precisamente esta respuesta desde la base social. No sé qué opinas, Carlos, no sé qué opinas, David, para continuar con la conversación. Sí, es complicado ese tema, ¿no? Pero y es que además es un tema viejo, ya Gramsci decía, y le decía transformismo, ¿no es cierto? Y estaba así como súper claro. Entonces sí, yo creo que uno de los problemas
que nosotros tuvimos, porque además hemos sido parte de estos 10 años, es que cuando tú entras en la dinámica del sector público, quieras que no, pierdes la capacidad de seguir construyendo proceso social. Uno puede pensar que no hay gente que realmente tenga esa capacidad, a menos que tengas una organización importante, grande y con cuadros bien formados, ¿no es cierto?, que puedan suplantarte en las tareas mientras los otros camaradas siguen haciendo esas tareas y haya una correcta coordinación y se tenga absolutamente en claro para qué es que la organización está en el gobierno y cómo es que la inclusión de esos cuadros fortalece también el tema de la participación dentro de la misma estructura y el seguir avanzando. Pero yo sí creo que sí, o sea, es uno de los elementos fundamentales que en estos 10 años, ¿no?, muchos compañeros y compañeras han entrado a lo que es el servicio público y en el servicio público se han desconectado de la realidad, pero no de la... están efectuando y están actuando sobre la realidad, pero sobre la realidad de sus propias organizaciones, han perdido la dimensión. Entonces después de 10 años sales y dices, bueno, volvamos a la organización, y de repente encuentras que la organización está en nada. Entonces eso sí es un problema, pero también es un problema que se da por algunas cosas. Yo encontraría que uno de los factores fundamentales para que se dé eso es justamente la Constitución de Montecristi. ¿Por qué? Porque antes las organizaciones, especialmente lo que significó en los 90, cuando ya emergieron los movimientos indígenas y toda esa plataforma tan bonita y potente que ellos tenían, ¿no es cierto? Y que después poco a poco estos otros movimientos posmodernos que finalmente son, hay que saber cómo trabajar con ellos para la construcción del socialismo, todos ellos ya venían con otras plataformas de ellos, o sea, puntuales, ¿no? Entonces queremos esto otro, que usualmente se relacionan mucho más con temas de derechos dentro del Estado burgués, y eso genera, ¿no?, unas dinámicas reformistas que permiten avanzar concretamente en derechos. Pero ¿qué pasa cuando ya entra la Constitución de Montecristi y todos esos derechos quedan en papel? Esas organizaciones pierden esa dirección que tenían antes, esa capacidad de darle sentido a su propio proceso, y ese sentido pasa a la Constitución, y además la política pública y la institucionalidad asume esos nuevos sentidos y dice, bueno muchachos, vamos a empezar a trabajar sobre este tema, y necesitamos cuadros de estas organizaciones y estas organizaciones. Y caemos en esta ficción de que no, o sea, de que ya hemos ganado el poder, cuando eso no es así. O sea, el poder no se lo ha ganado, o sea, el poder está justamente en los sectores económicos, que ahora nos están demostrando claramente, porque ahí viene la otra cosa que vos comentabas. O sea, yo también creo que mucho de esto, esta capacidad que tuvo los medios de comunicación para remontar y validar a la derecha, ¿no es cierto?, se da justamente, y eso sería interesante, bueno, de analizarlo con datos y de manera más profunda, cuando empieza a caer el precio del petróleo y se empieza a revalorizar el dólar. ¿Por qué? Porque también, en cierto sentido, la política pública tiene que ir para atrás en algunos aspectos fundamentales, y eso da cancha para que los medios de comunicación tengan la capacidad de cuestionar las cosas que se estaban haciendo, ¿no es cierto?, y que ya no estaban al acceso de la gente. Eso acompañado de otros roles, ¿no?, porque también hay gente que vino de otras organizaciones y que fueron, hay que decirlo, nefastas para la organización popular, gente que, ministros, etcétera, etcétera, que nunca dejaron organizar, que siempre tuvieron celo, que todo querían para ellos y para fortalecer sus plataformas personales. Entonces, y es lo que conversábamos antes, o sea, es que no puede ser posible que, por ejemplo, vos construyes carreteras, puentes, centros de salud, escuelas, y no tengas comités de usuarios de cada uno de esos espacios que estén defendiendo esa obra que tanto les ha costado y que antes ni siquiera se podían imaginar que exista. Entonces la organización social debía y debemos ahora tomar un rol muchísimo más propositivo al respecto de construir las bases, fortalecer esas bases, proteger lo que se tiene y seguir promocionando los derechos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien los derechos están ya establecidos en el marco de la Constitución, en el papel, lo que nosotros necesitamos es cumplir de manera progresiva con esos derechos y seguir ampliando para toda la población. Entonces, en ese sentido, ahí está la validez de seguir trabajando, pero lastimosamente, en este último tiempo, o por lo menos, o sea, en estos 2 últimos años, ha sido mucho más difícil, porque ya no tienes la capacidad, porque esto es plata y persona, ¿no? O sea, uno no puede engañarse. Esto no solamente es ser buena gente y estar ahí. Si vos no estás con plata, activando y actuando, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tu enemigo de clase básicamente tiene toda la plata del mundo para hacer todo lo que quiera. Y
Un ejemplo sencillísimo, el Banco del Barrio. Banco del Barrio fue una estrategia, ¿no es cierto?, de despliegue territorial de la bancarización para generar la plataforma política de un candidato y que además te vendían ideas y te empezaban a generar toda una movida contrahegemónica respecto de los mensajes de la revolución ciudadana. Y de repente con todo ese trabajo, ¡paz!, tienes al candidato, al señorito Lasso, que llegó de una manera tenaz, porque es un banquero y los ecuatorianos no podemos olvidar lo que significaban los banqueros, y el banquero llegó a tener ¿cuánto? El 50% de los votos, el 49% de los votos, 50% según sus datos. 50% según sus datos. O sea, es súper grave, ¿no es cierto? Porque ¿dónde queda la memoria histórica? ¿Dónde queda todo el trabajo de las organizaciones? ¿Dónde queda todo? Y el señor, bueno, pues, o sea, en este momento está casado, está haciendo una estrategia inteligente de no estar así como otros personajes políticos que están hablando demasiado, sino que está callado y está guardado, pero en su momento saldrá y tendrá toda esa plataforma y todo ese acumulado político para poder atacar de nuevo y seguir creciendo con la plataforma de derechas que tienen ahí muy establecida, ¿no? ¿Y tú, David? A ver, bueno, primero habría que aclarar que cuando yo me refería a la derrota, digo, es una derrota temporal, ¿no? Quiero decir, yo creo que sí se ha ganado terreno, sí, es una cuestión de recomponer, creo que es saludable haber roto el cerco ideológico neoliberal. Liberal, no digo, no hay que ponerlo tanto neo, porque siguen siendo liberales. Recuerden que precisamente aquello del fin de las ideologías, del fin de la historia, de ya la idea del socialismo, la idea del comunismo, son anacrónica, todo eso se les vino abajo, es decir, y eso es positivo. Es decir, haber ganado eso, haber producido al menos la fisura en el campo ideológico, me parece que es un avance. Creo que la experiencia del Ecuador, como la de otros países de América Latina, muestra además una cosa que es muy importante, es decir, que puede haber sostenibilidad política de un proyecto que está mirando hacia la izquierda y que con una fuerte legitimidad popular y con una fuerte legitimidad electoral, es decir, se puede construir un proyecto que jugando a las reglas del juego de la democracia liberal burguesa puede significar un proceso de acumulación de fuerza. O sea, creo que eso es un logro, sin duda. Sí. Pero digo, más allá de esos logros, es evidente que en los últimos años se perdió terreno. Y al final de cuentas, la derecha ha terminado ganando esta batalla, por decirlo así, ¿no? Entonces digo, no quiero sonar tan dramático como ya todo se perdió, ¿no? O sea, creo que ahí hay que sobre lo aprendido, el famoso un paso adelante y dos atrás. O sea, sobre lo aprendido es necesario ir recomponiendo las estrategias y las posibilidades políticas de la izquierda y las posibilidades de radicalización de un proyecto político de la izquierda. Eso por un lado. Sobre lo de las organizaciones, yo diría que hay una dinámica un tanto más compleja, ¿no? Es decir, porque primero habría que romper el mito aquel de que es Correa quien destruyó las organizaciones. Sí. Las organizaciones ya estaban destruidas antes. O sea, es decir, no pretendía apuntar a eso. Pero no digo que vos lo digas, sino que ONGs, operadoras, hay un millón de gente que está ahí. Ahí hay otros procesos que ya venían de antes, que además es precisamente por esto de andar negociando con las élites neoliberales que las organizaciones terminaron bastante golpeadas, totalmente desgastadas. Que ahí puede haber intentos del gobierno de Correa por darles de una vez la patadita final y de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar en ello. Y hay que pensar en que además, mirando ya en el largo plazo, sí es importante evaluar cuál ha sido la trayectoria de las organizaciones y de la movilización social en el país. Yo siempre digo, en general, creo que el campo de la izquierda se caracterizó por una cosa que a mí me parece muy curiosa. Es decir, esto de presentar una gran capacidad de movilización social en ciertos momentos históricos. O sea, piensen ustedes en el movimiento de trabajadores en los 70 y los 80 y en la CONAIE, efectivamente, en los 90. Pero una capacidad de transformar eso en proyecto político de toma del poder, acumulación de fuerza y construcción del poder popular en sentido estricto. Siempre hay una fisura, es decir, entre la movilización y la representación política y la construcción del poder institucionalizado, hay una fisura y hay una brecha que siempre le resulta muy difícil de saldar a la izquierda. O sea, siempre esta lógica de siempre la movilización la pone a la izquierda y el nuevo gobierno lo pone a la derecha. O sea, es decir, eso ha sido muy común. Recuerden cuando se le sacó a Maguad, claro, y se movilizó la CONAIE, hizo una movilización de las más impresionantes cuando se tomaron el Congreso, etcétera. Y el otro día recuerdo las imágenes desoladoras de la gente saliendo del Congreso porque en la madrugada le entregaron el poder a Gustavo Noboa, uno de los representantes más recalcitrantes de las élites atávicas de este país. Entonces parece que ahí hay un problema que habría que pensar, es decir, más allá de todo, o sea, en qué medida hay dificultades, inclusive cuando se tiene organización y cuando se tiene movilización. Yo ahí señalaría algo más que me parece importante. A mí me gusta mucho una idea que viene trabajando desde hace algún tiempo el filósofo Slavoj Žižek, ¿no?
él todo el tiempo está diciendo esto, que puede ser perturbador y raro, pero creo que a la izquierda interpela mucho. Esto de una posibilidad, un proyecto de izquierda radical, inclusive un proyecto socialista, comunista, tiene que reivindicar la idea de un Estado burocrático altamente eficiente. Y que suena así como muy extraño, ¿no? No sé cómo se voy a decir algo con eso, porque claro, porque digamos en el mainstream ideológico, digamos, a lo que más duro se le ha dado es a lo de la burocracia. Claro, precisamente. El Estado burocrático, y claro, él es el cuco, ¿sabes? Es decir, todo el mundo, o sea, ya hay que estar muy cuadrado desde el comunismo, no sé qué, para decir hay que defender el Estado burocrático y, claro, y los estados del socialismo real. Pero, digamos, yo creo que Zizek tiene razón en una cosa, porque lo que él está planteando con ello es que, al final de cuentas, digamos, yo lo leería de esta manera, es esta pregunta de ¿por qué el capitalismo termina siendo tan eficiente? Y que termina al final eficiente en esto de que la sociedad está ahí, la gente vive el capitalismo, está viviendo en eso, está ahí todo el tiempo, está alienada en el capitalismo, pero vive feliz la alienación del capitalismo. Y digo, ¿por qué lo conecto con lo otro? Porque no parece que está tan desconectado, digamos, porque eso dificulta, o sea, el cómo el capitalismo funciona ahora, que es la realización plena del capitalismo, ¿no? Tal como Marx pensaba que en algún momento iba a ser el capitalismo, es recién ahora que eso está ocurriendo. Por supuesto. Eso supone una construcción de vínculos y de relaciones sociales muy particulares que funcionan a partir de la alienación propia del capitalismo y que dificulta enormemente la posibilidad de la organización política. O sea, digo, ustedes lo habrán experimentado muy concretamente. O sea, es muy difícil porque la dinámica concreta de la vida cotidiana de la gente está atravesada por unas lógicas que hacen muy difícil la conexión. O sea, para empezar, digamos, porque además es un tiempo curioso, un tiempo en que la gente trabaja mucho. Hagas lo que hagas, no importa qué. Es un tiempo en donde todo el mundo está full, digamos, ¿no? Entonces, claro, la energía, el espacio de tiempo que te queda para la organización, y porque esto yo lo he visto en distintos espacios, en los partidos, en las organizaciones, en los movimientos, el tiempo, el espacio es muy limitado, ¿no? Y es muy difícil. Entonces, claro, lo que eso supone, o lo que está en juego, digamos, para conectarlo con lo otro, es esto de que nosotros siempre necesitamos en la vida social estructuras que funcionen automáticamente. O sea, la idea de una democracia participativa, o sea, la idea de que el soviet puede funcionar permanentemente es compleja. Las revoluciones nunca pudieron hacer eso. Lo que dice Zizek es, evidentemente, claro, el problema es que el capitalismo, y por eso funciona como funciona, genera una estructura alienante, sí. Porque digamos, te expropia parte de la soberanía individual y colectiva para que funcione como mecanismo automático. El capital es un mecanismo automático. Pero el problema no es que exista una estructura que haga eso. El problema es que es una estructura que genera destructiva y que genera desigualdades, exclusiones, etc., como es la estructura capitalista. Lo que dice el tema es que debemos vivir bajo otra estructura, pero una estructura que sea diferente, o sea, que también va a ser alienante, pero que permita que la vida sea más equitativa, más justa, donde se respeten derechos, etcétera, etcétera. Lo que él suele decir, yo en eso creo que tiene mucha razón, es decir, es ilógico pensar en una sociedad que se esté reuniendo todo el tiempo para estar decidiendo todo. O sea, en algún momento, como suele decir él, yo subido plenamente eso. O sea, a mí me dicen que hay que reunirse, o sea, a veces uno tiene interés de reunirse en la reunión del comité del barrio, del condominio, para decidir cosas. Uno esperaría decir a alguien eso, ¿no? Decir a alguien que sepa dónde van a comprar las ventanas, qué sé yo. Eso, ¿no? Es decir, claro, ¿qué es lo que te interesaría? Decidir las decisiones importantes. Esta discusión eterna entre la necesidad de combinar los mecanismos de la democracia participativa y de la democracia representativa. Pero me parece que ahí, o sea, eso nos interpela mucho respecto a algo que además casi como un sentimiento de culpa a la izquierda, sobre todo a la izquierda socialista y comunista, nos pesa mucho, que es esto del fetiche antiestatal que se ha desarrollado en las últimas décadas. Es decir, el Estado es lo peor, entonces hay que buscar mecanismos de autodeterminación, no sé qué, y me parece que hay una discusión, es decir, hasta dónde eso es cierto, hasta dónde esa supuesta idea de que solo las organizaciones, solo como pura movilización social, como pura organización pueden sostenerlo. Me parece que hay indicios, yo no diría que eso ni se logró, ni mucho menos, es decir, hay indicios de lo que hemos vivido, sobre todo en el país, de que una posibilidad de recomposición de un proyecto alternativo de izquierda sería aquella que logre combinar la posibilidad de tener capacidad de movilización y organización y vínculos y nexos permanentes con una gestión pública, como ocupar espacios de gestión pública con una burocracia que funcione. Burocracia en el sentido de, ya no vamos a citar a ningún comunista ni nada, sino al sociólogo Max Weber, que pensaba que la burocracia tenía que ser altamente eficiente, porque claro, mientras más, esto es fascinante, ¿no? Porque mientras más eficiente pueda ser un Estado, menos visible es, igualito que el capital.
El capital es así de efectivo porque es invisible. Nuestras vidas están gobernadas en la cotidianidad del día a día por el capital, pero no lo vemos. Está en nuestros cuerpos, pero no lo vemos, porque es absolutamente invisible. O sea, es decir, ahí está funcionando. Porque funciona, no sabes, pero porque funciona. Exacto. Mira, igual lo de los impuestos, el SRI. El SRI es una institución que funciona. Cada vez es más fácil. Claro, cada vez es más fácil pagar impuestos, te devuelven la plata cuando tienes que devolvértela, no te das ni cuenta. Entonces, claro, imagina digamos, unas dinámicas así, que ahora estén gobernadas y subordinadas a la lógica del capital. Ese es, digamos, el gran reto, profesor. Creo que todavía estamos muy lejos de pensar un proyecto como eso. Pero en las experiencias que hemos tenido acá en América Latina, nos dejan algunas lecciones de lo que podría ser la recomposición de un proyecto que más o menos se piense desde esta perspectiva, ¿no? Claro, o sea, una recomposición epistémica completamente en torno a cómo Sí, sería. Regresarnos de praxis con izquierdas. Praxis, de acuerdo. Acotaciones súper nutridas, muy interesante, se está poniendo cada vez más bonito esto. Bueno, en premura del tiempo vamos a nuestra tercera intervención, la cual está relacionada a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el camino a seguir en pos de la construcción de la unidad a través del diálogo? ¿Carlos? ¿Cuál sería el camino a seguir en pos de la construcción y unidad del diálogo? Organizarse. O sea, nosotros ahorita necesitamos organizarnos. Necesitamos, yo estoy muy de acuerdo, primero, yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de plantear, ¿no es cierto? A mí siempre me llama mucho la atención cuando uno ya se saca los cucos de la cabeza, porque también los medios y todo, y la cultura dominante te mete muchos miedos respecto del Estado, ¿no? Pero uno tiene que pensar, por ejemplo, en Rusia de 1951, o sea, un Estado sin colonias que venía de una tremenda guerra donde se mueren 20 millones de personas, que finalmente es mano de obra, gente que está trabajando, que es capacitada, que hace muy poquito tiempo seguía siendo una gran colonia feudal, ¿no? Entonces, y de repente tiene 30 años de crecimiento del Producto Interno Bruto, 30 años de crecimiento del Producto Interno Bruto sin tener que invadir a nadie. Exacto, o sea, los planes quinquenales, ¿no? Exacto, entonces, o sea, eso es una cosa que nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Porque inclusive es alhaja ver los cables de la CIA que ahora están desclasificados al respecto de lo que pasaba en Rusia, ¿no es cierto? Y de la profunda admiración que tenían los agentes de la CIA al respecto de la manera de manejar la economía, porque finalmente tenías, o sea, tenías una jornada de trabajo de 7 horas, tenías vacaciones, tenías la educación gratuita que no iba solamente hasta la secundaria, sino que era educación completa hasta la universidad, para todo el mundo. O sea, la comida, no tenías gente con desnutrición, tenías, por ejemplo, inclusive eso se veía en la talla de la gente, ¿no es cierto? En el crecimiento de la talla es brutal, o sea, venían creciendo un promedio de 6 a 10 centímetros, ¿no es cierto? Durante esos 30 años, ¿no es cierto? Generación tras generación, justamente, ¿por qué? Porque estaban bien alimentados, porque tenían programas de ejercicio, porque tenían un montón de cosas. Entonces también hay que zafarse de esos cucos de la cabeza, y es importantísimo que el movimiento revolucionario tome el Estado. Vaya, nosotros en un tiempo decíamos, es que hay que luchar escritorio por escritorio aquí, o sea, nosotros vamos escritorio por escritorio, técnicamente, luchando con calidad, trabajando todo el tiempo, pero sí, o sea, generando esta disputa. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, ¿qué más estamos disputando? O sea, ¿cuál es el sentido de las cosas que estamos disputando en ese momento? Y el otro tema, y que ahora nos involucra mucho ahora, es el tema de volver hacia las organizaciones, fortalecer las organizaciones. ¿Qué pasa con el tema de los sindicatos? ¿Qué pasa con el tema del movimiento indígena? ¿Qué pasa con el tema de los campesinos y campesinas? Todas esas cuestiones nosotros tenemos que involucrarnos, ¿no es cierto? En nuestra tarea como Partido Comunista, ¿no? Es organización y conciencia. Entonces eso es lo que nosotros debemos estar abocados en este momento, y eso es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Y es difícil seguirse dando las vueltas y seguir diciendo que todavía hay que esperar. Yo creo que sí, más bien el problema es ahora cómo se recompone el campo de la izquierda para poder tener sobre todo capacidad de presión frente a la normativa que la derecha tiene y a la legitimación. O sea, el resultado, porque más allá de la retórica cuántica y todo lo que uno quiera, lo que hay que ver es, bueno, ya en el plano de la correlación de fuerzas políticas, este proceso de lo que ha sido la transición hacia el gobierno de Moreno, cómo termina dejando el campo de la correlación de fuerzas políticas.
me parece que es bastante evidente que el sector que se fortalece en los diálogos es la derecha y el sector que se debilita es la izquierda. Y claro, la fuerza de la izquierda, digamos, o menos de centro-izquierda, más representativa, que es Alianza País, termina tremendamente debilitada, es decir, fragmentada al borde de la ruptura, etc. Eso es bastante claro. Que más allá de que efectivamente la figura de Lazo esté por fuera, por ejemplo, pero la derecha ha terminado por fortalecer. O sea, uno ve la imagen de Jaime Nebot tirando línea sobre cómo debe hacerse la consulta popular, y uno vuelve así, tiene un flashback a los años 90, cuando los socialcristianos gobernaban este país desde Guayaquil y desde el Congreso, ¿no? Entonces me parece que en este punto hay que combinar, digo, pues, no sé si esto te da mucho asidero, pero creo que hay que combinar una doble estrategia de defender la institucionalidad del país, la institucionalidad que tiende a democratizar la dinámica de la vida social ecuatoriana, y a la vez apuntalarla con las posibilidades de que esa defensa permita una recomposición de la capacidad de movilización social en defensa de eso. Es decir, creo que uno de los factores claves es evitar que hayan retrocesos en esos avances de institucionalización. Creo que lo peor sería volver al estado prebendario, volver al estado de las negociaciones, volver, o sea, con defectos y todo. A pesar de que yo durante mucho tiempo fui muy crítico, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana. Pero con defectos y todo, cada vez me voy convenciendo más de que es mejor que hayan concursos para nominar a las autoridades, que habría que mejorar, que habría que estar ahí, a volver a la vieja lógica de yo soy amigo de no sé qué, líder de no sé qué partido, de por mi apellido, por no sé qué, que me parece que en una sociedad como la nuestra es gravísimo. O sea, eso puede funcionar en Estados Unidos, los Estados Unidos tienen una dinámica distinta, pero acá es una sociedad estamental donde las élites controlan todo, es mucho más democratizante tener instituciones que funcionen eficientemente de manera general sobre derechos, criterios y dinámicas institucionales universales. Totalmente. A lograr, a volver a ese tipo de cosas. Entonces me parece que ahí creo que además allí hay posibilidades de ir ocupando espacios de representación, etcétera, para las organizaciones sociales. A eso me refiero con combinar las dos cosas. Es decir, quizá es momento de defender esa institucionalidad y más bien meterse en ella para poder, las distintas organizaciones, para poder cumplir con el objetivo que tenía esto desde el diseño que hicieron en Montecristi, que sea un espacio de representación de los actores sociales organizados que puedan intervenir y controlar. Es decir, creo que hay que hacer una lectura fina de los mecanismos que la Revolución Ciudadana dejó establecidos en la ley, pero que no se cumplen. O sea, desde la silla vacía de los gobiernos locales hasta el Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que lograr líneas de transmisión entre ocupar esas lógicas formales de representación política desde la sociedad y activar desde ahí posibilidades de recomponer la organización, quizá es una de las salidas más allá del diálogo, digo, es decir, diálogo ahí no va a haber mucho, porque, o puede haber mucho diálogo, pero creo que el diálogo ya, insisto, no muestra caminos claros en favor de consolidar una línea progresista, una línea favorable más bien a los sectores más progresistas del Ecuador. Me parece que no. Exactamente. Bueno, y como se nos ha acabado el tiempo, ya estamos cortos, les voy a pedir una conclusión súper chiquita, por favor, para poder despedir el programa y invitarles a que, bueno, concluyan de esta manera, ¿no? El diálogo, profundización, entonces, nada de profundización, la profundización sigue con nosotros, con los sectores sociales, con la gente de izquierda que seguimos dándole este proceso. Carlos, David, ¿cuál es su conclusión final? ¿Cuál es a lo que podemos llegar? ¿Qué nos espera con este gobierno? ¿Qué nos espera con estos 100 días de gobierno que recién acaban de concluirse? ¿Qué nos espera estos 4 años? ¿Qué concluimos de toda esta tertulia que hemos mantenido? Van a ser 4 años bien movidos, bien complejos, ¿no? Donde van a pasar un montón de cosas. Yo considero que en este momento nosotros tenemos un rol y una tarea, que es fortalecer a la organización popular, fortalecer esa capacidad de movilización, defender los derechos que se han logrado estos 10 años, ¿no es cierto?, y expandirlos. Hay que defender el Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente nosotros también hemos sido muy críticos, hay que mejorar esos procesos, pero no podemos permitir que nuevamente se vayan a escoger las autoridades en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que sería un contrasentido histórico. Debemos defender el CERCOP, la compra pública, como un mecanismo de dinamización de la economía. Debemos defender al dinero público
al dinero electrónico como un servicio público, no como un servicio privado. Debemos defender a las televisiones públicas, a los medios de comunicaciones públicos, debemos construir las redes de medios de comunicación comunitarios, debemos apropiarnos de estos espacios, debemos avanzar en la organización popular. Yo creo que, digamos, sí, efectivamente va a ser un escenario que al menos nos va a dar de qué hablar y nos va a mantener divertidos, me parece. Nos va a dar para más programas. Sí. Todas las semanas pasa algo. Claro, sí, esto parece una telenovela. Como era con Abdalá, pues. Esto creo que puede ser peor. Abdalá es infinitamente más divertido, ¿verdad? Eso sí. No, Pero sí, me parece, de todos modos yo sí señalaría que yo no suelo ser muy optimista en general, pero de todos modos me parece que sí queda abierto un campo para la posible recomposición de un proyecto político de izquierda. O sea, es decir, que va más allá de los avances que se han tenido hasta este momento. Pero sí ahí los partidos de izquierda, las organizaciones sociales tienen una tarea muy interesante. Pero creo que hay que echar mano de muchísima creatividad política. Y creo que sería muy interesante pensar en la posibilidad de ir construyendo algo así como un frente común de las fuerzas progresistas para resistir a la transición a la derecha. Me parece que esa es la clave, o sea, esa es la línea. Y debería ir un poco por ahí, porque creo que de lo contrario la derecha va a venir como ganadora y va a ser muy difícil contraponerse. Pero creo que es importante mucha creatividad política. O sea, creo que, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Y por eso iniciativas como estas tienen que ser saludadas. Hay un elemento fundamental en esa recomposición y en esa búsqueda de creatividad política. ¿Cómo se hace la disputa mediática otra vez? ¿Cómo se les vuelve a arrinconar un poco a los grandes medios de comunicación y a los sentidos comunes que transmiten en la sociedad? Porque ahí hay que legitimarse en la sociedad, inclusive y sobre todo en la sociedad no organizada. Si el correísmo dejó clara una elección en estos años, es precisamente eso. Es posible construir ir acumulando fuerza política sin que necesariamente tengas solo a población organizada como parte de tu legitimación, sino a grandes cantidades de población no organizada, pero muy ideologizada o muy politizada. Y articulada de diferentes niveles, ¿no? Sí, de maneras muy distintas, muy diversas, y por eso digo hay que echar mucha mano a la creatividad política. Es un momento para la creatividad política. Muchas gracias, David. Y bueno, con esto concluimos nuestro programa, haciendo énfasis en la politización, concluyendo que serán 4 años que nos darán de qué hablar, en los que tendremos que vernos expuestos a diferentes escenarios, sean estos desde el combate en las calles hasta el combate ideológico en medios alternativos de comunicación, medios que pretenden disputar sentidos comunes y romper desde nuestros espacios con la hegemonía mediática. Nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa y recuerden que los temas importantes se los debate aquí en Sobre la Mesa. Muchas gracias por su sintonía.